Hay un animal que en este momento está pariendo una cría dentro de su propio cuerpo, mientras nada en agua contaminada con radiación, no por accidente, sino porque su biología evolucionó para reproducirse en las condiciones más hostiles del planeta. Y un apocalipsis nuclear no es la peor situación en la que su linaje ha estado. Hoy vas a conocer 5 animales que no solo sobrevivirían un ataque nuclear, seguirían reproduciéndose después de él. Y el último de esta lista lleva haciéndolo dentro de nuestros propios reactores nucleares. Ya, ahora mismo, quédate hasta el final. El número que necesitas tener en la cabeza. Los humanos empezamos a morir con 4 grays de radiación acumulada. 4 grays. Ese es el techo de nuestra fragilidad. La pregunta no es qué animal sobrevive la radiación, es qué animal sobrevive la radiación y además se reproduce en ella. Esa es la diferencia entre un superviviente y un heredero del planeta. El pez que nace en el veneno, el fundulus de los estuarios contaminados, el guppy que la gente tiene en peceras, tiene un primo salvaje que vive en los estuarios industrialmente más contaminados de la costa este de Estados Unidos, el río Elizabeth en Virginia, el río Newark en Nueva Jersey, concentraciones de dioxinas y bifenilos policlorados entre 1000 y 8000 veces superiores al límite letal para peces en laboratorio. Y ahí, en esa agua, estos peces no solo viven, paren crías vivas. Lo que los científicos encontraron al estudiar sus embriones es lo que cambia todo. Los embriones que se desarrollan dentro de las hembras en esa agua no son víctimas de la exposición, son moldeados por ella. Sus receptores moleculares que en otros peces detectan contaminantes y desencadenan daño celular están modificados para no activar esa cascada. El veneno entra, la señal de daño no se dispara. Una aclaración honesta que las versiones dramáticas nunca hacen. Esta adaptación ocurrió en menos de 50 generaciones, un instante evolutivo. No fue diseñada, fue seleccionada. Los individuos cuyos embriones no sobrevivían la exposición no dejaron descendencia. Los que sí lo hicieron transmiten esa modificación a cada cría que paren viva en agua que mataría a cualquier otro pez en horas. En un apocalipsis nuclear, mientras otros vertebrados mueren en la exposición, este pez estaría pariendo la siguiente generación ya adaptada, no después del apocalipsis, durante él. La criatura que pausa su reproducción y la reanuda décadas después. El tardígrado. ¿Te imaginas un animal que puede congelar su ciclo reproductivo en el punto exacto en que está, esperar décadas y reanudarlo como si el tiempo no hubiera pasado? No ralentizarlo, detenerlo por completo y reanudarlo sin pérdida de viabilidad. Eso es exactamente lo que hace el tardígrado. Cuando el entorno se vuelve letal, expulsa el 98% del agua de su cuerpo, encoge en una esfera microscópica y entra en criptobiosis. No hay metabolismo detectable, no hay respiración, no hay envejecimiento. Una molécula llamada trealosa reemplaza el agua en cada célula formando una matriz vítrea que mantiene membranas, proteínas y material genético en posición exacta mientras el exterior se convierte en cualquier cosa: vacío espacial, radiación extrema, temperatura de nitrógeno líquido. En 2007, la Agencia Espacial Europea expuso tardígrados directamente al vacío del espacio y a radiación ultravioleta solar durante 10 días, sin traje, sin cápsula. Varios sobrevivieron, se rehidrataron y siguieron caminando. Y las hembras que estaban en proceso reproductivo, al entrar en criptobiosis, reanudaron ese proceso exactamente donde lo habían dejado. No perdieron el ciclo, lo pausaron. En un apocalipsis nuclear, los tardígrados entrarían en criptobiosis el tiempo que hiciera falta, 10 años, 50, lo que fuera. Y cuando cayera la primera lluvia limpia, reanudarían su reproducción desde el punto exacto donde la dejaron, sin daño acumulado. La siguiente generación lista para nacer como si el apocalipsis hubiera sido una siesta larga. Nosotros seríamos el recuerdo, ellos serían la continuación. La criatura que ya sobrevivió su propio apocalipsis, las bacterias anaerobias. Esta criatura vive ahora mismo dentro de tu cuerpo, en tus intestinos, en los míos. Son invisibles, silenciosas y llevan 4000 millones de años reproduciéndose sin pausa mientras todo lo que las rodea cambia o desaparece. Las bacterias anaerobias estrictas son organismos para los que el oxígeno no es simplemente innecesario, es veneno, y ya sobrevivieron su propio apocalipsis, uno mucho peor que el nuestro. Hace 2400 millones de años, las primeras bacterias fotosintéticas comenzaron a liberar oxígeno como subproducto. Durante millones de años, ese oxígeno se acumuló y para la mayoría de los organismos fue exactamente lo que la radiación nuclear sería para nosotros, un veneno planetario de escala total. Los científicos lo llaman la gran oxidación. Fue la extinción masiva más letal en la historia de la vida en la Tierra, mucho mayor que el asteroide que mató a los dinosaurios. Las anaerobias que sobrevivieron se refugiaron en el subsuelo profundo, en las grietas del fondo oceánico, en el interior de otros organismos, y ahí llevan desde entonces, reproduciéndose, sin pausa, con la paciencia de algo que ya sabe exactamente cómo se sobrevive el fin del mundo porque ya lo hizo una vez. En un apocalipsis nuclear, si el oxígeno atmosférico cayera como consecuencia del colapso de los ecosistemas, eso no sería una amenaza para ellas,
más. Sería una mejora y están dentro de ti ahora mismo, reproduciéndose mientras lees esto. Suscríbete al canal porque en los próximos videos vas a descubrir desde los animales que los científicos monitorean hoy como amenazas reales de extinción humana hasta los organismos que sobrevivieron las 5 extinciones masivas y qué tienen exactamente en común. Y quédate, porque los dos que faltan son los que nadie espera. El número 1 ya vive dentro de nuestros reactores nucleares, ya se reproduce en ellos y podría ser la pieza que le falta a la medicina para tratar el daño genético por radiación en humanos. La anguila que pare en el apocalipsis, el pez de respiración aérea. Varias especies de anguilas y peces alargados de África y Asia Oriental tienen dos características que en un escenario de colapso nuclear se convierten en ventajas sin equivalente entre los vertebrados. Primera, paren crías completamente desarrolladas, no huevos, crías vivas que ya saben respirar, que ya saben nadar, que tienen todos los mecanismos de supervivencia activos desde el primer segundo de vida independiente. No hay periodo de vulnerabilidad embrionaria expuesta al entorno. La cría nace lista. Segunda, respiran aire directamente, asoman la cabeza a la superficie y toman oxígeno atmosférico, lo que significa que en un entorno donde la radiación ha destruido el oxígeno disuelto en el agua, donde los ecosistemas acuáticos se han colapsado y el agua está química y biológicamente muerta, ellos pueden seguir respirando mientras el desastre ocurre a su alrededor. Son peces que evolucionaron para sobrevivir en agua que dejó de funcionar como agua, aguas pantanosas, anóxicas, con carga química que elimina a cualquier otro pez, y en esas aguas se reproducen, paren crías vivas, y las crías nacen sabiendo ya cómo sobrevivir en exactamente ese tipo de entorno. En un escenario nuclear, si el agua se volviera incompatible con la respiración branquial, estas anguilas simplemente sacarían la cabeza a la superficie, como llevan millones de años haciéndolo, y seguirían pariendo. El número 1, Deinococcus radiodurans, el que ya vive en nuestros reactores. El número 1 de esta lista es rosado, es perfectamente ordinario a la vista, y es el organismo más resistente a la radiación que hemos encontrado en el planeta, con una particularidad que ningún otro organismo de esta lista tiene. No solo sobrevive la radiación, se reproduce durante ella, y cuando la radiación destruye su ADN, lo reensambla y transmite ese ADN reparado a su descendencia, como si el daño nunca hubiera ocurrido. En 1956, unos científicos intentaban esterilizar alimentos con radiación. Tomaron latas de carne, las sellaron, las bombardearon con dosis masivas suficientes para matar absolutamente cualquier cosa conocida. Abrieron las latas y encontraron algo vivo. Lo llamaron Deinococcus radiodurans, que en latín científico significa la terrible valla que sobrevive la radiación. El libro Guinness de los Récords la registró como el organismo más resistente a la radiación jamás descubierto. Tolerancia: 1,5 millones de rats, 375,000 veces el límite humano. Pero el número no es lo extraordinario es lo que hace con su reproducción. Cuando la radiación parte su ADN en cientos de fragmentos simultáneos, lo que destruiría irreversiblemente cualquier otra célula y haría imposible transmitir información genética funcional, Deinococcus tiene sistemas de reparación tan precisos que en menos de 24 horas reensambla todos esos fragmentos en el orden correcto. Cientos de piezas reordenadas solas, y cuando termina, se reproduce y transmite ADN intacto. No produce descendencia dañada, produce descendencia con el mismo ADN que tenía antes de la exposición, como si la radiación nunca hubiera ocurrido. Y aquí está el dato que los medios casi nunca mencionan. Los científicos han encontrado variantes de Deinococcus en el interior de reactores nucleares activos, no en los bordes, adentro, en el agua de refrigeración, reproduciéndose, en el ambiente de mayor radiación artificial que los humanos hemos construido. No esperó el apocalipsis nuclear, ya vive en él. Mientras tú ves este video, hay colonias de Deinococcus reproduciéndose dentro de reactores nucleares activos en este planeta, y los investigadores que las estudian lo hacen porque replicar su mecanismo de reparación del ADN podría cambiar el tratamiento del síndrome de radiación en humanos, proteger a astronautas en viajes interplanetarios y abrir nuevas vías contra el cáncer. Una bacteria encontrada en una lata de carne en los años 50 ya vive dentro de lo que construimos para generar energía con fisión atómica, ya se reproduce en ello y podría ser la pieza que le falta a la medicina del siglo XXI. El apocalipsis para ella no es un escenario futuro, es el martes, un pez que pare crías vivas ya adaptadas al veneno durante la contaminación, no después. Un animal microscópico que pausa su reproducción, sobrevive el vacío del espacio y la reanuda exactamente donde la dejó. Bacterias que ya sobrevivieron su propio apocalipsis hace 2.400 millones de años y viven ahora mismo dentro de ti. Una anguila que respira aire directamente
y paré crías funcionales en agua que dejó de funcionar como agua, y una bacteria rosada que reensambla su ADN partido en cientos de fragmentos, se reproduce con él intacto y ya lleva décadas haciéndolo dentro de nuestros reactores nucleares. Cuando hablamos de un ataque nuclear como el fin de la vida en la Tierra, somos profundamente egocéntricos. Sería el fin de nosotros. La vida como fenómeno lleva 4.000 millones de años pariendo descendencia en condiciones que nosotros llamamos imposibles, y seguiría adelante sin hacernos demasiado caso. Somos la única especie que construyó reactores nucleares, y sin saberlo, construimos el hogar perfecto para el organismo más resistente a la radiación que existe. Deinococcus no esperó el apocalipsis, se mudó a nuestros reactores y empezó a reproducirse.